Sean ustedes bienvenidos a este video en el que se presentará el tema de la unidad 2, Aprender a pensar y repensar, por mis compañeras Jocelyn Rivas Hernández, Jennifer Mancha Domínguez y su servidora. El pensamiento. El pensamiento tiene la finalidad importante del manejo del mundo en términos técnicos y mecánicos. Este mismo se basa en la memoria y desde allí actúa y está constituido. La inteligencia, por otra parte, no se basa por completo en la memoria ni depende de una lógica estricta. Pensar es emplear aprovechar la inteligencia. Puede darse un caso en el cual alguien posea una enorme capacidad intelectual, pero al mismo tiempo la esté desperdiciando porque no está acostumbrado a hacerlo. La obtención del conocimiento y habilidad para pensar bien son independientes. Por una parte, el pensamiento es esencial para adquirir conocimientos y en otra, el conocimiento es esencial para la posibilidad de pensar. Tipologías del pensamiento. La principal función del pensamiento personal es la comprensión de la realidad, la cual puede tener un sinfín de enfoques y la cual puede resultar de una gran cantidad de adjetivos que se pueden tipificar en el pensamiento. Algunos tipos de pensamiento es el constructivo práctico, la cual puede resolver con facilidad los problemas que se presentan en la vida cotidiana, alcanzando el éxito. En cambio, el creativo tiene una actitud flexible, indagadora, innovadora para mejorar en ciertos ámbitos. Y el destructivo es una actitud derrotista, fatalista, pesimista, autonegativo, de un pesimismo ingenuo y equivocado, el cual puede tener a lo largo de la vida. La observación y la descripción. La observación se puede definir como un proceso de identificación de las cosas o situaciones, el cual consiste en captar las características de las mismas, y la descripción es la comunicación de lo observado. La descripción puede ser estático o dinámica. La descripción dinámica describe al objeto como si el observador girara a su alrededor, mirándolo de arriba hacia abajo, de un lado o del otro, captando el funcionamiento de cada uno y juzgándolo. Algunas definiciones para el aprendizaje de la observación y la descripción son las características, las cuales son las cualidades, modo de ser, determinación de la realidad. La observación directa es una confrontación que consiste entre los sujetos con los objetos sin intermediarios. Y la observación directa es con rotación intelectual hecha a través de otras personas. La suposición es dar por hecho algo que no se ha comprobado. En cambio, la retroalimentación es regresar a todas las fases anteriores de un proceso para poder corregirlo y mejorarlo. El objetivo tiene una finalidad o meta, lo que se desea lograr. El hecho es sinónimo de situaciones, procesos, cosas, objetos o signos. El diagrama es una representación gráfica y ordenada de una realidad o de un proceso. La metáfora es llamar a cierto elemento con el nombre de otra a la cual se le parece. La presopopeya es atribuir a los seres inanimados cualidades de los seres que tienen vida. Pasos esenciales para elaborar una descripción. Número 1. Es reunir todos los datos y anotaciones resultados de la observación. 2. Jerarquizarlos según ciertos aspectos. 3. Suprimir los elementos que se consideran menos convenientes. 4. Elaborar un esquema para escribir la descripción, imaginándosela como es ese objeto. 5. Evitar los movimientos sin sac, esto es volver a detalles pasados. 6. Usar figuras retóricas como metáforas, presopopeyas, entre otras. Comparación. La comparación es un proceso mental que establece las diferencias, las semejanzas de ciertas características de dos o más objetos en ciertas situaciones. En cambio, una variable es una dimensión de varias características, las cuales podrían ser cualitativos, cuantitativos y numéricos. La comparación puede establecerse en presencia de los hechos a través de un recuerdo mismo, por la identificación abstracta. Por ejemplo, se puede comparar dos objetos pasados en ciertas situaciones, pero que no están presentes.
Pasos para comparar. Número 1. Identificar el objeto que se compara. Número 2. Identificar las variables que definen el objeto. 3. Dividir las variables en otras específicas. Y 4. Especificar las características semejantes o diferencias correspondientes de cada variable. Relacionar. Las relaciones pueden establecer equivalencias, similitudes o diferencias, y estas establecen nexos entre las características de la misma. Para relacionar, se establecen anexos entre las cosas o las situaciones. Proceso de comparación por relación. Aquí son los 4 pasos que se mencionaron anteriormente en la comparación, pero aquí se van a añadir otros 2 pasos, los cuales es 5. Establecerán nexos entre las pares de características correspondientes de cada variable. Y por último, formular relaciones expresamente. La semejanza puede establecerse diciendo, pues tal objeto y tal otro objeto se parecen en que ambos son. También puede distinguirse semejanzas funcionales. Esto quiere decir que objetos que tienen cierta similitud en cuanto a pueden utilizarse para un mismo propósito. En cambio, las diferencias pueden formularse. Tal y cual objeto difieren las siguientes características correspondientes de tales o cuales variables. Tipos de relación. La funcional es como entre el mazo y el yunque, los cuales son una herramienta espacial y de lugar o posición. Es observar el objeto, pues está arriba, abajo, encima o a la derecha. Temporal o secuencial es según el orden. De causa o efecto es un elemento produjo a otro, como la química. De inclusión, un elemento forma parte de otro, como un rompecabezas. Proporcional, por relaciones cuantitativas o de dimensiones. Las analogías se comparan situaciones o sucesos semejantes de un contexto diferente. Y ejemplos: pie saca el tilín como mano aguante. La clasificación y la división. Clasificación es un proceso mental el cual establece categorías conceptuales, agrupa cosas, objetos y situaciones según determinados criterios y por causa de una característica esencial. Las características esenciales son las cualidades necesarias y suficientes que posee un objeto para estar catalogado como una clase. Una clase es un conjunto de objetos que comparten una o más características esenciales. Para identificar estas características de un elemento se debe examinar con detenimiento el concepto y enumerar las cualidades sin los cuales no podía llevar ese nombre. Existen otros 2 tipos más de clasificación, la cual es la clasificación sistemática o científica, la cual es por jerarquización, que presenta las características, y las clasificaciones sencillas, las cuales son un análisis que donde se entienden las características y criterios materiales. División. La división es la forma más elemental de una clasificación, y esta consiste en distribuir los elementos de un conjunto en cierto número de casilleros distintos. Entre ellos no hay una relación sistemática como hay en la clasificación. Definición de conceptos. El concepto es una síntesis la cual se expresan las características esenciales de procesos o elementos y implican una representación mental superior a la más simple imagen. La extensión es la mayor o menor amplitud del concepto en la relación con el número de individuos a los que puede aplicarse. En cambio, la intención es la comprensión de una idea de un conjunto de características que posee el objeto. La extensión y la intención de los conceptos se relacionan inversa, a mayor extensión, menor intención y viceversa. La utilidad. Cada concepto de definición necesita una palabra, nombre o sustantivo, la cual conviene conocer de la etimología de las razones de su formulación. Las cualidades de una buena definición es breve pero completa, clara, la cual indica cualidades esenciales, y exacta. Lo definido no aparece en la definición, y esto da una buena definición.
Tipos de definiciones. La estática, esta expresa el género próximo y sus diferencias específicas. Un ejemplo de ella, un cuarzo, roca ígnea que cristaliza en forma trigonal. Esto da su definición específica. La dinámica es constructiva o genética. Esta definición señala un proceso para construir el concepto o indica la ley de su desarrollo. Por ejemplo, el cilindro es un sólido engendrado por la revolución de un paralelogramo que toma uno de sus lados como eje de rotación. Y por último, la dialéctica. Esta se obtiene negando dialécticamente alguna de las condiciones limitantes que define otro concepto. Tal es el ejemplo del punto es aquello que ya no tiene partes. El pensamiento hipotético sirve para identificar y describir un objeto según el conocimiento de las características que se incluyen en la definición a través de ejemplos y contraejemplos. La hipótesis se define en ciertas maneras. Por ejemplo, un planteamiento que tiene posibilidad de ser verdadero pero no ser probado es una suposición temporal o provisional o forma de interpretar la realidad como reacción frente a ciertos indicios o informalidades. Las hipótesis se dan mucho en los ámbitos científicos, por eso son hipótesis científicas, las cuales no son un producto del sentido común, sino reproducciones mentales de la realidad. La hipótesis científica relaciona variables, fenómenos o hechos en un proceso que va y viene del campo teórico de la realidad. Algunas expresiones de las suposiciones es como una aseveración simple. Por ejemplo, quizá yo mañana. O como una expresión condicional. Si estudias y eres perseverante, pronto encontrarás un empleo profesional. Cambios, secuencias y transformaciones. ¿Qué es el cambio? Es un fenómeno que modifica las características de los objetos, los acontecimientos o las situaciones. En el simple vivir se reconocen 3 tipos de cambio. El primero de alternancia, como encendido o apagado. El progresivo, que es de crecimiento o decrecimiento, como un niño que se hace adulto o como un globo que va perdiendo el aire en su interior. Y el cíclico, como un semáforo o las estaciones del año. ¿Qué es una secuencia? Es una sucesión de estados o características de un objeto, hecho o situación según algún criterio previamente acordado. Tanto en los cambios como en las secuencias debemos examinar distintas variables. Por ejemplo, ¿qué aspecto cambió? ¿Qué características definen el cambio? ¿Y qué tipo de secuencia se da? Dentro de la secuencia se encuentran las variables ordenables. Estas son aspectos de la realidad que permiten construir secuencias progresivas. Se ordenan los valores o grados que toman las características. Algunos ejemplos de estas son la altura, la extensión, volumen, fuerza, temperatura, distancias, intensidad. También están lo que son las variables no ordenables. Ejemplos de ellas son la verdad, el amor, el clima, el calor, la dirección, entre otras cosas. ¿Qué son las transformaciones? Son cambios de tipo marcadamente natural o espontáneo, aunque puedan ser provocadas por medio de un agente u operador. Como siguiente tema está el análisis. ¿Qué es el análisis? Es una operación compleja de pensamiento que permite separar, real o figuradamente, un todo en sus partes, para el estudio de las mismas y las relaciones que entre ellas existen. Para poder analizar un todo, se deben de considerar las siguientes variables: por partes, funciones, cualidades, estructura, operaciones, relaciones y los usos. Existen distintos pasos para poder efectuar un proceso de análisis. Definir el propósito o el objetivo que se persigue. Definir qué tipo de análisis conviene, ya sea de partes, relaciones, estructura,
u de operaciones, determinar qué totalidad se va a analizar, identificar las partes según los criterios elegidos, estudiar los aspectos de las partes que sea necesario dentro del sistema analizado, estudiar cómo se relaciona cada parte con las demás, examinar si algunas partes forman subsistemas o las propiedades de los mismos, así como también se debe revisar las operaciones efectuadas en busca de errores o reconsideraciones. Y por último, sería redactar el informe respectivo. La síntesis. ¿Qué es la síntesis? Es el proceso más complejo del pensamiento. Esta permite integrar partes, cualidades o relaciones para formar entidades o totalidades nuevas y significativas. La síntesis es considerada como un proceso opuesto al análisis. La evaluación. ¿Qué es la evaluación? Es un esquema de pensamiento que consiste en emitir, justificándolos, determinados juicios de valor acerca de objetos, situaciones y hechos. La evaluación se divide en dos categorías, la interna y la externa. En la interna se compara un objeto o situación existente con un objeto o situación ideal. En la externa se comparan objetos o situaciones existentes considerando criterios externos u objetivos esperados. Pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es el proceso intelectualmente disciplinado que hace una persona experta en ello, mediante la conceptualización, la aplicación, el análisis, la síntesis o la evaluación de la información que se genera por la observación, la experiencia, la reflexión o el razonamiento de la comunicación. Las falacias. Una persona que ha desarrollado una forma crítica de pensar también sabe cómo desechar y combatir razonamientos que tienen todas las apariencias de verdaderos o falsos, pero que conducen a conclusiones erróneas o absurdas. En otras palabras, sabe cómo desechar las falacias. Tipos de falacias. Está lo que es la falacia de predicción vaga. En esta, el uso más común es lo de la adivinación. Está también lo que es la falacia ad populum, que en ella se pretende que una audiencia llegue a una conclusión a partir de los sentimientos o de las emociones provocadas por el narrador sobre hechos conmovedores, reales o supuestos. En la falacia ad hominem se utiliza un argumento en contra de la opinión de alguien basado en la crítica o en la censura que se recae sobre el individuo. En lo que es la falacia ad baculum, en esta un argumento se da o se tiene que aceptar como verdadero algo que no lo es, solo porque quien lo dice detenta el poder. Y por último está la falacia ad verecundium. En esta se insiste en tener como verdadera una opinión porque la comparten personas ilustres o distinguidas, aunque ésta sea falsa o injusta. Conceptos y teorías de la creatividad. Alguna de las razones por la que es importante estudiar la creatividad es para mejorar la calidad de la propia vida, para decidir cómo hacer la propia vida más productiva, así como tratar de encontrar respuestas provechosas a los problemas que tengamos, ya sean grandes o pequeños, para tratar de alcanzar ese modo humano de ser que parece llenar el placer a los creativos, o por lo menos ser más satisfactorio que el modo humano retrogrado o excesivamente tradicionalista, para aprender a ser competente y original, así como para la ilustración cultural, para decidirse por una modalidad propositiva, para motivarse a participar en el juego de la vida y no limitarse a ver los toros desde la barrera, para disponer de algunas fórmulas para practicar el pensamiento divergente, así como para recibir profundas satisfacciones y placer espiritual ante los continuos logros que se obtienen gracias al esfuerzo innovador, la constancia y la perseverancia. Tipos y niveles de la creatividad. Plástica se relaciona con las formas, colores, texturas, proporciones y volúmenes. Elocuente es la de los sentimientos, los efectos y las aptitudes. Filosófica
Este tipo de creatividad puede florecer en la generalización de conocimientos e interpretaciones del mundo. La científica aplica el ingenio y el talento en la investigación de nuevos conocimientos. La inventiva es la aplicación talentosa de las ideas, las teorías y los recursos a la solución de los problemas del quehacer ordinario. El social es la creatividad en las relaciones humanas, genera las organizaciones y las instituciones a través del cuyo funcionamiento se optimiza la convivencia pacífica y promovedora. Niveles de la creatividad. Primer nivel o plano expresivo. Se refiere a la espontaneidad o la libertad que se expresan los niños. Segundo nivel o plano productivo. Aquí supone que las personas generan alguna síntesis. Las más comunes de todas, la comunicación oral o escrita, es la redacción de frases u oraciones, constitución de párrafos o incluso artículos para ser publicados. Tercer nivel o plano de las relaciones originales. Por lo general, en este nivel de creatividad solo se requiere un buen talento de ejecución. En él se producen totalidades nuevas en virtud de la integración o composición inusual de algunos componentes. Cuarto nivel o plano renovador. Esta creatividad es consecuencia de varios tipos de análisis realizados sistemáticamente y precedidos a su vez por una frase de relación de información. Quinto nivel o plano supremo. Este nivel está reservado para los genios. Esos se pueden aparecer en uno o cada siglo, generando o paradigmas o revolucionarios del vez a la práctica de algún campo. Psicología de la creatividad. Los motores o motivaciones de la creatividad que se distinguen son la conciencia de sabernos limitados en muchos aspectos, sobre todo en la existencia nos impele a actuar rápido, antes de que la edad o la muerte lo impidan. El deseo de autorrealización, reconocimiento y respeto de nuestros semejantes. En síntesis, el proceso creativo puede equiparse con un proceso de cambio y por lo tanto de crisis en el cual el creativo oscila del estado estructurado a la regresión dramática, tanto el creativo nace y se hace. Para alcanzar un grado notable en este camino se requiere un potencial heredado o un equipamiento biológico normal. La creatividad, la inteligencia, la sabiduría y la imaginación. Para ilustrar un poco más la relación inteligencia y creatividad se mostrarán los 14 principios de Creática. 1. Es importante la actividad con los caminos para llegar a ella. 2. La inteligencia no pertenece al pensamiento, el pensamiento es una parte de la inteligencia. 3. Solo es posible desarrollar la inteligencia desarrollando al hombre total. 4. La inteligencia está en un gran potencial en toda persona normal. Si no se motiva, permanecerá inactiva. 5. La base de la inteligencia es biológica. Puede movilizarla al medio ambiente o la decisión personal. 6. La base de la inteligencia no se cree ni se aumenta. Se descubre, se pone a funcionar y se desarrolla. 7. El desarrollo intelectual requiere el convencimiento del sujeto de que tiene posibilidades casi infinitas. 8. Toda aptitud se convierte en habilidad si se activa oportunamente o con un método adecuado. Son más inteligentes quienes han convertido más aptitudes en habilidades. 9. Los procesos no se aprenden, son naturales, se estimulan. 10. La creatividad más que enseñarse es descubierta solamente por la persona que desea ser creativa. 11. El pensamiento no se incluye ni se induce, se extrae, se deduce. 12. Toda y cualquier persona desarrolla sus habilidades de pensamientos en cuanto lo intentan sistemáticamente. 13. Toda persona es creativa a un grado alto o bajo. La creatividad puede cultivarse para su desarrollo. 14. El cultivo de la creatividad que se inicia con el desarrollo de las habilidades del pensamiento. Sabiduría e inteligencia.
Un vistazo a la sabiduría. Edward de Bono opinaba en 1994 que se puede enseñar sabiduría mediante las prácticas sugeridas, dado que podemos aprovechar las experiencias ajenas. La sabiduría genuina aconseja cuándo y cómo optar por la creatividad para saber hasta dónde avanzar una posibilidad en el campo de la fantasía, cómo alejarse de lo probable y cuándo acercarse a lo fantástico. La sabiduría se hace cargo de los valores, sean personales de los autores o generalizadores de los grupos sociales, y trata de controlar lo más que sea posible los básicos, los culturales y los basados en creencias. La sabiduría se relaciona con los valores en las siguientes formas: concienciación, jerarquización de los valores, su aplicación en las soluciones, integración de opuestos y complementarios, evaluación y formas de aptitudes, predicciones, las preferencias de los usuarios de diseño, etc. La sabiduría sugiere que en cada ocasión escojas tus respuestas, una respuesta correcta aunque no lo sea para siempre. La sabiduría no impone unos valores ni cambia algunos de los nuestros, sino que ayuda a aplicar eficientemente los valores propios. La sabiduría no es una función de la inteligencia. La sabiduría tiene más que ver con la perspectiva, con los detalles. La inteligencia consigue información, mientras que la sabiduría armoniza la aplicación de esa información en la situación personal y según los valores y aptitudes personales. La sabiduría es el arte con la percepción modelada, la experiencia, el servicio a los valores personales. La imaginación es una función psíquica compleja, estructural y dinámica que se encarga en producir imágenes cuando se induzca a ello, por diversas motivaciones, de percepción, de la memoria, de la razón, del instinto, de los impulsos, de los efectos, etc. Sean estas motivaciones de tipo consciente o inconsciente, objetivas o subjetivas, naturales o sociales. Del orden de laicos vino el desorden y el caos, el sistema paralelo que puede tomar su lugar. El caos es una variación del sistema cuya simplificación conceptual es complejidad física. El caos es casi la imagen negativa del orden. El caos parece más informal y amistoso, mientras que el orden es normativo y serio. Al hablar de la evaluación se habla, desde luego, tanto un proceso cuantitativo, medición según cierta escala o parámetro, como de un proceso cualitativo de aparición de la calidad. En este aspecto también es importante considerar la preparación del evaluador para el momento del proceso en que se evalúa los fines o propósitos del juicio emitido. De esto se hablará después con mayor detalle. Los autoevaluaciones es un problema muy distinto. El creativo aplica un proceso valorativo o evaluativo en su obra constantemente. Tipos de evaluación. La primera evaluación es de los amigos, los parientes, colegas que apoyan emocionalmente, cuya intervención será benéfica para los creativos. Segunda evaluación. El empresario para llegar al trabajo creativo, cuya aceptación será interpretada como una meta alcanzada y una motivante. Tercera evaluación. La evaluación es de quienes dirigen el proyecto, las cuales pueden llegar a ser desde facilitadores del trabajo hasta obstaculizadores más interesados. En cuarto evaluación son aquellos que Sterman llama agentes de transición. La última evaluación correspondería a los usuarios directos de los productos, cuya opción casi nunca llega al creativo y al cual a la larga es la que dará juicio más acertado.